Buenas tardes. En nombre del Consorcio Académico para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, integrado por la UCA, el CIDEMO y Fundaungo, les damos la más cordial bienvenida al Foro Universitario sobre la aplicación de la Ley Especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero y sus desafíos para las elecciones de 2024. Para comenzar con este foro, le doy la más cordial bienvenida a Erika Saldaña, quien nos acompañará como moderadora, de quien me permito leer una breve biografía sobre su trayectoria profesional. Erika Saldaña es coordinadora general de monitoreo en Fundaungo. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la ESEN y posee un máster en Estudios Judiciales por la Universidad Dr. José Matías Delgado, la Universidad Católica de Occidente UNICAES y la ESEN. Se ha desempeñado como asistente jurídica en la Sala de lo Constitucional, directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República y asesora de Gerencia General de la Fiscalía General de la República. Actualmente se desempeña como coordinadora de monitoreo legislativo en Fundaungo. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por acompañarnos. Inician a través del sitio web de Fundaungo. Como ya se mencionó, este es un evento organizado por el Consorcio Académico para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, conformado por la UCA, el Centro de Investigación para la Democracia CIDEMO y Fundaungo. Como consorcio queremos impulsar el conocimiento sobre este tema tan importante como la Ley Especial para el
para el ejercicio del sufragio en el extranjero. La semana pasada tuvimos como invitado al magistrado Noel Orellana, quien nos contó un poco sobre los retos que está enfrentando el Tribunal Supremo Electoral para implementar esta ley para los comicios electorales del año 2024. En esta ocasión queremos conocer una perspectiva diferente, específicamente la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil que le dan seguimiento a los temas electorales, por lo que nos acompañan dos personas con amplios conocimientos sobre estos temas, de quienes ya vamos a escuchar una breve biografía: Eduardo Escobar y Carlos Palomo. La ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 18 de octubre del 2022, siendo publicada en el Diario Oficial número 210, tomo 437 del 8 de noviembre del 2022. Con ello, la Asamblea Legislativa tuvo como objetivo, como le manifiesta el artículo 1 de la mencionada ley, garantizar el ejercicio del derecho a votar y a postularse a cargos de elección popular de los salvadoreños en el extranjero, en cualquier lugar del mundo, para los eventos electorales de la República de El Salvador a partir del año 2024. Con esto también se inició una carrera contrarreloj para el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral y encargada de la organización de las elecciones, para volver aplicable esta ley. Y como también lo manifiesta el artículo 1, inciso tercero, es obligación del Tribunal Supremo Electoral garantizar el pleno ejercicio de estos derechos e implementar un sistema de votación remota por Internet y un sistema de votación electrónica presencial que garantice el ejercicio libre, igualitario, transparente, personal y secreto del voto de los salvadoreños fuera del territorio nacional. Para empezar, vamos a tener la intervención de Eduardo Escobar, de quien se va a leer un breve extracto de su biografía. El maestro Eduardo Escobar, abogado con maestría por la Flaxo Guatemala desde el año 2005, trabaja en las temáticas de democracia, contando con experiencia en litigio estratégico en materia electoral y transparencia. Del 2011 al 2015 fue el encargado del Observatorio Electoral de la Asociación Iniciativa Social para la Democracia. Actualmente es director ejecutivo de Acción Ciudadana, siendo responsable de coordinar la investigación sobre los partidos políticos e instituciones estatales. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, gracias por el espacio, siempre un gusto. Gracias, Eduardo. Como lo manifestaba hace un momento, la semana pasada el magistrado Noel Orellana señaló que el Tribunal Supremo Electoral todavía no cuenta con los datos completos para la conformación del registro electoral, por lo que este es un importante paso que se ha retrasado a la fecha. Si nos puedes platicar un poquito qué implica esto, qué implica el retraso en la conformación del registro electoral, qué repercusiones tendría esto sobre el proceso de auditoría del registro electoral, en la asignación de los votos, y qué otro aspecto importante consideras tú importante destacar sobre la implementación y la aplicación de esta ley. Ok. Bueno, en primer lugar, gracias a Fundaungo y al consorcio por esta invitación para comentar desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil el tema del voto en el exterior. Yo creo que antes de contestar puntualmente la pregunta, me voy a permitir hacer un brevísimo contexto de la aprobación de la ley, que creo que es importante traer a colación en esta discusión. En primer lugar, cuando hablamos de voto en el exterior, estamos hablando de una cuestión de derechos. O sea, no estamos hablando de dádivas estatales para los compatriotas en el exterior, sino que estamos hablando de una cuestión de derechos. Es decir, hay reconocimiento constitucional a que todo ciudadano o ciudadana salvadoreña, independientemente esté o no en el territorio de la República, ejerza su voto en las elecciones que organiza el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es un tema de derechos y ahí no hay discusión de que si es conveniente o no que lo ejerza, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto. Lo otro es que hay que tener bien en claro que el poder político
no fue quien promovió el voto en el exterior. O sea, recordemos que acá participó la ciudadanía organizada, tanto fuera como dentro del territorio nacional, la que promovió el voto en el exterior, porque el poder político tenía temores respecto de permitir la participación de los salvadoreños en el exterior, precisamente por la incertidumbre que generaba hacia quién iban a votar los compatriotas en el exterior. Entonces, por eso digo de que hay que tener en mente que el poder político no promovió el voto en el exterior y que fue la ciudadanía organizada con el acompañamiento, con el concurso de la Sala de lo Constitucional que emitió una sentencia, la 156-2012, donde se permitía o se reconocía, mejor dicho, este derecho en sentido amplio y también se le daban obligaciones al legislador. Recordando que antes de esta sentencia ya había una regulación de voto en el exterior. O sea, antes de que saliera la sentencia, el legislador aprobó una ley, la ley de voto en el exterior para las elecciones presidenciales 2014. Solo que, hay que decirlo, esta ley se aprobó precisamente para evitar una sentencia de la sala. Es decir, el poder político aprobó la ley para que no fuera la sala la que regulara o estableciera, digamos, el mandato de regular en la ley el voto en el exterior. Y como decía, la sentencia reconoció todos los ámbitos del voto de los salvadoreños en el exterior. Votar en todas las elecciones y ser votado, o tener esa misma posibilidad de ser votado, ser candidato. Le daba al legislador el mandato de adecuar la ley o emitir una que regulara el voto en el exterior. Entonces, esto creo que hay que tenerlo en mente. Es una cuestión de derechos. Los partidos políticos, el poder político no estaba a gusto promoviendo el voto en el exterior. Fue la ciudadanía organizada la que lo promovió. La Sala de lo Constitucional respondió a la demanda y emitió esta sentencia que obligó a regular. Eso como contexto, creo que, como digo, reitero, es importante tenerlo. Ahora, con la ley aprobada, quiero referirme también brevemente al proceso de aprobación de la ley. En primer lugar, hay que señalar que esta ley no tuvo una consulta amplia para, digamos, conocer la postura de la academia, las organizaciones y salvadoreños en el exterior que no fueran afines a el gobierno. Porque nosotros sabemos que la Asamblea Legislativa realizó una consulta abierta para conocer la opinión de los salvadoreños en el exterior, pero sabemos que en mucha de esta participación que se dio era de ciudadanía afín al gobierno, afín al Partido Nuevas Ideas. Entonces, no fue una consulta abierta. No se aprobó tampoco escuchando como debe de ser la opinión de la autoridad electoral, que es quien va a implementar la ley, quien va a hacerla operativa. También hay que tener en cuenta que la Asamblea retrasó la aprobación de la ley y esto tiene implicaciones, digamos, términos de plazos. ¿Por qué? Porque aprobó el año pasado, más o menos en septiembre, una ley, o antes de septiembre, no me recuerdo exactamente la fecha, y luego la derogó para aprobar la que está vigente. Entonces ahí se dio una pérdida de tiempo que hubiese sido útil para la autoridad electoral para implementar, digamos, el mecanismo de votación. Y el otro tema, y con esto cierro el proceso de aprobación de ley, es que la ley no se sustenta en un análisis técnico de las implicaciones que traerían las modalidades que se han aprobado. O sea, no se dio ese análisis. Y si se dio, pues no se hizo público. ¿Sí? Entonces ahí hay también un déficit. Y creo que es importante también señalar este déficit democrático, este déficit técnico que hay detrás de la aprobación de la ley de voto en el exterior.
Ahora, ya entrando a la pregunta específica, yo había planteado en mi exposición que precisamente el tema del registro electoral significaba un posible problema para la autoridad electoral. Y esto radica en un par de factores. Primero, se permite votar con DUI a los salvadoreños del exterior, y sin importar si está vencido o no, y con pasaporte. Entonces, eso es lo que ya tiene, o eso significa la complicación que podría darse, porque estamos hablando de que son dos fuentes diferentes de datos con las que se va a generar el registro, porque estamos hablando, por un lado, los datos que tiene el Registro Nacional de la Persona Natural, que tiene los datos del DUI, y por otro, los datos que pueda tener, en este caso, migración, ¿verdad? La gente que ha obtenido el pasaporte. Entonces ahí, ese es un primer punto, o sea, son dos fuentes, son dos documentos distintos con datos diferentes los que van a nutrir un registro electoral en el exterior. También a esta fecha, pues lo que se conoce es que hay más de 600,000 votantes o ciudadanos en el exterior, probables votantes, que tienen DUI. ¿Sí? Ya hay un dato que se ha dado por parte de las autoridades de que andan más de 600,000 personas con DUI que residen en el exterior. Pero acá viene la pregunta, el tema, y los que tienen pasaporte, o sea, todavía, al menos yo desconozco un dato, digamos, más preciso de cuánto es el universo de compatriotas que tienen pasaporte y que podrían entrar al registro electoral. Entonces, ahí hay un tema. Se preguntaba qué implicaciones tiene esto. Yo creo que la primera es seguridad jurídica. Esa es la principal implicación, porque estamos hablando que se desconoce en realidad el universo de votantes que puede haber, o sea, la población que estaría apta para votar en el exterior. Obviamente esto significa que no se conoce cuántos votarían por el tema de que no hay empadronamiento. Entonces, esto sin duda le resta un tanto de certeza al proceso electoral, particularmente a los votos en el exterior, porque no se tiene, digamos, totalmente claro el total de posibles votantes. Entonces, ahí hay un tema. El otro que también creo que hay que tener en mente es cómo el tribunal va a implementar y hasta resolver el tema de las personas que votarán en los consulados, porque recordemos que hay personas que pueden votar en los consulados, pero lo que quiero señalar es que como no sabemos cuántos son en realidad los que pueden acercarse a votar, entonces, ¿eso qué significa? Que el tribunal puede disponer una urna electrónica en un consulado o en otro lugar que disponga y probablemente tener, voy a decir un caso, 3,000 personas votando. Tendrá la capacidad, el personal adecuado y el personal adecuado, el tribunal, con una urna para atender a esas 3,000 personas, por ejemplo. Entonces, acá el punto es con lo que se resolvería es teniendo empadronamiento. ¿Sí? El empadronamiento podría ayudar a tener más claridad de cuántas personas son las que piensan acudir a votar en la elección. Entonces, eso con el tema del registro. Quiero tocar también, porque tú mencionabas, Erika, otros aspectos que se podrían mencionar del voto en el exterior, que creo que hay que poner también en la discusión. El segundo punto es la asignación de votos, de los votos en el exterior. Actualmente hay una problemática, que es que la asignación de los votos en el exterior se hace sin un criterio de arraigo de la ciudadanía. Y estos es, digamos, la mayoría de los posibles votos que se den van a tener esta situación.
¿Por qué? Porque el legislador estableció que quienes tienen DUI con dirección en el extranjero o que voten con pasaporte, a este grupo poblacional sus votos se le van a asignar a una circunscripción específica. Pero, como digo, sin atender a un criterio de arraigo. ¿Y aquí a qué me refiero con esto? No se atendió, por ejemplo, el lugar de nacimiento de la persona, porque todos los votos se han asignado a San Salvador. Todos estos votos que se den de DUIs con dirección en el extranjero o quienes voten con pasaporte. Entonces, yo probablemente me puedo enfrentar a la situación que nací en San Miguel, pero mi voto se va a asignar a San Salvador. Entonces ahí, digamos, no hay un criterio de arraigo en la asignación de votos. O se pueden dar casos de personas que residieron toda su vida en Santa Ana, pero abandonaron el país y entonces no se les está asignando el voto en el, digamos, en el lugar de arraigo que él tiene, donde vivió, que en este caso sería Santa Ana, sino que todo va a San Salvador. Entonces, una medida que se debió haber adoptado para este tema era usar criterios de arraigo para asignar los votos, pudiendo ser el lugar de nacimiento de la persona, el lugar de su última residencia, obviamente buscando las formas de comprobación de esto, y para el caso de personas que no nacieron en El Salvador, recurrir al criterio del lugar de nacimiento o última residencia de sus padres, por ejemplo. Pero ahí hay, digamos, una razón de arraigo que podría justificar la asignación de votos. Pero no lo hicieron, sino que lo asignaron a San Salvador. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Distorsionar los resultados que se puedan obtener el día de la elección. ¿Por qué? Porque se infla artificialmente los votos de la circunscripción, que estos votos no están en relación a la población que habita la circunscripción, que ese es, digamos, un punto primordial. Es decir, que el número de votos que se pueda obtener en la circunscripción tiene que estar relacionado con la población que efectivamente vive en la circunscripción. Aquí no se da eso. Aquí, como digo, artificialmente están inflando la cantidad de votos de la circunscripción. Y entonces esto va a tener una implicación. Va a elevar el costo de cada diputado o cada diputada. ¿Por qué? Porque va a aumentar el cociente electoral. San Salvador, por ejemplo, maneja en la última elección un cociente de 32,000, más o menos, 32, 33,000 votos por cada diputado. Con una votación de 50,000 o 100,000 personas desde el exterior que se redirijan a San Salvador, ese cociente va a aumentar. O sea, ya no serían 32,000, sino que probablemente puedan ser 40,000, 45,000. Entonces, eso, el elevar el cociente electoral, lo que va a generar, o la afectación que va a generar, es sobre el pluralismo político. ¿Por qué? Porque partidos minoritarios pueden sufrir, digamos, el costo, el mayor costo para obtener un diputado y por lo tanto hacérseles más difícil ganar un escaño. Y esto, como digo, lo hacen de manera artificial. No es porque en el territorio exista ese apoyo electoral para un partido, sino que al contrario, se está artificialmente elevando la cantidad de votos y esa elevación artificial es la que dañaría los intereses de partidos minoritarios. Entonces, ese es un problema. Y para terminar y darle espacio a Carlos y luego abrir la discusión, hay un tercer problema con la ley, que tiene que ver con que no pueden votar los salvadoreños en el exterior en las elecciones municipales y de Parlacen, porque la ley no incluye esa votación. Estas personas deben de acercarse al país para votar. Esto incumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional que se emitió la 156-2012, porque señalaba que el salvadoreño en el exterior podía votar en todas las elecciones que organiza el tribunal, pero en este caso la ley no se aprobó de esta manera y se excluyeron estas dos elecciones. Curiosamente, el presidente de la República vetó una ley
que aprobó la Asamblea del voto en el exterior porque no incluían el voto en la elección municipal. Y el mismo presidente alegó que era una violación a la Constitución y a la sentencia. Entonces, ahora el presidente sancionó esta ley pese a que no iba a la votación municipal. Y digo curioso porque fue el argumento que él utilizó para vetar la ley. Me quedo con estas primeras valoraciones sobre el voto en el exterior y pues continuamos conversando. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por todas tus valoraciones que has realizado sobre la aplicación de esta ley. Vamos a pasar en este momento con la intervención de Carlos, de quien me voy a permitir leer una breve biografía. Carlos Eduardo Palomo es el presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos Tracoda. Es ingeniero de profesión. Ha laborado en el sector privado como analista de datos e inteligencia de negocios. También posee experiencia como consultor con diversas agencias de cooperación en procesos de diseño de tecnologías, análisis de las implicaciones de la tecnología sobre los derechos humanos, entre otras. Desde el año 2018 es presidente de Tracoda. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. Vamos a aprovechar todo tu conocimiento en temas tecnológicos y ahora específicamente en estos temas electorales que ya tienen ámbitos tecnológicos que abordar. Considerando que la ley es bastante reciente y de que se trata de una elección sumamente compleja, ya que como mencionó Eduardo, se va a elegir presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa, y aunque no están incorporados en el mandato de esta ley, también se van a elegir consejos municipales y parlacen. Quiero preguntarte cuáles son los retos tecnológicos que tiene el Tribunal Supremo Electoral para la implementación del voto por Internet y el voto electrónico y cualquier otra consideración que tú consideres importante para la aplicación de esta ley. Te cedo la palabra. Sí. Bueno, primero, muchas gracias al consorcio, a Fundaungo y a las entidades que forman parte del mismo. Y bueno, comienzo atendiendo parte de lo preguntado, retos tecnológicos para o de cara al proceso electoral de 2024. Hay que decir que la Asamblea actual, con la ley que promulgó, estableció la obligatoriedad de utilizar el voto electrónico para que los hermanos y las hermanas salvadoreñas en el exterior puedan ejercer su derecho al sufragio y puedan elegir al presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Legislativa. La ley aprobada establece básicamente dos modalidades de voto electrónico. Una es voto electrónico, no sé si podemos pasar. Establece voto electrónico presencial y voto electrónico remoto por Internet. Básicamente, en cuanto al voto electrónico por Internet, la ley establece de manera clara y precisa que no se debe delimitar el tipo de dispositivo que los compatriotas utilicen, de manera que se puede votar bien sea por teléfono celular, por tableta, por computadora o cualquier otro dispositivo que permita y facilite el acceso al Internet. Y el electrónico presencial es para cierto conjunto de salvadoreños, si no me equivoco son los que tienen DUI aquí con dirección en El Salvador, pero que se encuentran fuera del país por determinado motivo. Entonces ellos tendrán que ir a un consulado o a algún lugar físico que el tribunal determine y en lugar de emitir el voto utilizando una papeleta como se hace tradicionalmente aquí, van a tener que utilizar una urna electrónica, de la cual no hay todavía especificaciones técnicas, solo sabemos que tendrá que ser presencialmente en algún lugar, ¿no? Siempre es importante decir, antes de entrar a hablar de los retos concretos, siempre vale la pena mencionar las ventajas y las desventajas que supone una u otra modalidad. En el caso concreto del voto electrónico remoto por Internet, hay que decir que es rápido y es relativamente fácil, siempre que se tenga algún nivel de conocimiento de cómo utilizar dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, si uno ya está aclimatado a abrir el navegador en el teléfono, pues supone una herramienta muy, muy fácil y eso sí hay que reconocerlo. Sin embargo, presenta una serie de complejidades como la
dificultad de entenderlo, de auditarlo y de poder, digamos, revisar los diferentes componentes. Entonces se habla básicamente de que este tipo de voto es como una caja negra, ¿no? En alguna medida, porque las personas comunes, es decir, personas no informáticas, personas sin conocimiento técnico en la materia, realmente no pueden conocer muchos detalles sobre el mismo, cómo funciona, cómo verificar que los votos se estén contando bien, cómo garantizar que se esté respetando, digamos, la secretividad del voto, entre otras cosas. Y en cuanto al voto presencial, electrónico presencial, pues da más seguridad que el voto electrónico por internet, y ya voy a comentar por qué, pero la desventaja es que se necesita, bueno, transportarse, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los compatriotas en Estados Unidos, pues ellos no tienen los consulados cerca en muchas ocasiones y eso implica movilizarse varias horas para poder votar y esta es la principal desventaja que tiene. Más seguridad, pero digamos se hace más engorroso. Voto electrónico por internet, mucho más fácil, pero es más inseguro. Según la ley, el voto electrónico por internet debe de cumplir con una serie de características de tal manera que resulte ser confiable, seguro, personal, auditable, único, secreto y transparente. Eso es, digamos, está copiado tal cual de la ley. Y también establece la obligatoriedad de contratar a una empresa implementadora, es decir, el tribunal por sí mismo, con su equipo técnico, no puede implementarlo, tiene que ir a buscar una empresa. Y aquí es donde comienzan ya, digamos, los retos. No sé si podemos pasar. ¿Por qué? Porque hay que generar confianza, ¿no? Hay que lograr primero que los electores tengan confianza plena en el sistema, pero también los contendientes. En general tenemos que lograr que el sistema garantice, los dos sistemas de voto electrónico garanticen que se respete la voluntad del interior del votante, perdón, y que se respeten las reglas que establece la Constitución de la República y las leyes, que son básicamente que solo pueda votar quien tiene derecho a votar, es decir, que si es José Martínez quien está empadronado o quien aparece en el registro de electores, sea él quien efectivamente vote y no otra persona en su nombre, que el voto sea secreto, de manera que no puedan saber por quiénes está votando determinada persona. También necesitamos, gracias, necesitamos, bueno, ver otros aspectos y justo en el marco de esto es que deben ellos buscar una empresa que cumpla con determinadas características, ¿no? Digamos, aquí se presenta el primer reto y tiene que ver con los criterios técnicos que se van a utilizar para seleccionar a la empresa implementadora y también a la empresa auditora. Hasta la fecha el tribunal no ha sido claro, según, digamos, la veeduría que hemos podido realizar, sobre los criterios que van a utilizar para decantarse por una u otra empresa o qué les están pidiendo para poder participar o qué elementos están valorando para decantarse por una o por otra. Y ante esto, nosotros igual tenemos ahí una serie de propuestas que ya las voy a mencionar. Tampoco hay mucha claridad en cuanto a los avances del proceso de selección de la empresa implementadora ni de la empresa auditora. Lo único que sabemos es que hasta hace poco, hasta hace algunas semanas en este mes, se aprobó el presupuesto para implementar las soluciones y a partir de ahí pues hay que realizar todos los pasos que correspondan para contratarla, pero digamos que ya tenemos poco tiempo y obviamente eso viene a ser un poco más difícil el trabajo porque desarrollar tecnología confiable, desarrollar tecnología segura que cumpla su cometido, que respete las reglas electorales y que sea fácil de utilizar toma tiempo, requiere tiempo para implementar, para diseñar y para hacer pruebas. Y la ley que se aprobó establece, por ejemplo, que deberían de tener funcional parte del sistema en 6 meses antes de la elección, más o menos, debería estar ahí por junio, julio, no, si no mal recuerdo. Entonces, no, 8 meses antes es, de manera que debería estar funcional en junio, más o menos, por ahí. Entonces, obviamente esto pone una carga sobre la empresa porque va a tener que desarrollar la misma tecnología, que haga las mismas cosas, voto seguro, secreto, anónimo, etcétera, en un plazo relativamente corto
básicamente en 3 o 4 meses deberían de tener algo funcionando. Y eso, si bien es cierto, se puede tener un sistema funcional, no podemos garantizar en tan poco tiempo, no es tan fácil garantizar en tan poco tiempo un sistema seguro. Ahora, digamos, para paliar esta opacidad que tenemos y esta falta de claridad en cuanto a criterios, desde algunas organizaciones que estamos realizando veeduría, nosotros hemos propuesto alguna serie de lineamientos que podrían facilitar al tribunal la selección de una empresa que garantice la implementación de una solución segura y confiable. ¿Cuáles son estos criterios? De manera resumida, que la empresa tenga al menos 5 años de existencia, que no esté vinculada a partidos políticos o a altas autoridades del Estado como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados de la Asamblea Legislativa, e inclusive que no esté vinculada a través de sus accionistas, administradores, gerentes, con las autoridades de los partidos políticos, porque eso puede poner en duda la calidad del trabajo o la confiabilidad de la tecnología que nos van a proporcionar. Y también hemos sugerido, y este es un gran reto de parte del tribunal, encontrar una empresa que pueda proveer un equipo multidisciplinario con un conjunto de disciplinas del área informática que puedan brindar un producto de calidad. Y aquí hablamos, por mencionar algunos, tienen que tener equipos de desarrollo de software, equipos de aseguramiento de calidad de software, tienen que tener equipos para el proceso de vigilancia y de revisión de seguridad, tienen que tener equipo de criptógrafos, entre otras disciplinas, ¿no? Entonces, esto es complicado, sobre todo en tan poco tiempo, y habría que ver inclusive si de pronto no va a terminar incrementando el costo del voto. Ya tenemos un monto y es probablemente, sobre todo entre menos tiempo tenga una empresa y entre más requisitos se tenga, pues más probabilidad hay de que eventualmente termine incrementando lo que se debe derogar para implementar la solución. Y en cuanto a la empresa auditora, sugerimos algo parecido: 5 años de existencia, personal de auditoría con al menos 10 años de experiencia en tecnologías de la información, y obviamente la misma restricción de no tener vinculaciones con altas autoridades del Estado, partidos políticos y otros. También otro de los retos que se tiene con el voto electrónico, principalmente el remoto por Internet, es el de garantizar la auditabilidad, el de garantizar que pueda venir un conjunto de personas independientes a revisar que el sistema esté haciendo lo que tiene que hacer, que esté sumando bien los votos, que se los esté adjudicando a la persona por la que se está votando, que garantice o que no permita que se puedan alterar estos, digamos, caudales de voto, los resultados, ni tampoco adivinar o conocer más bien por quién está votando determinada persona. Entonces, a partir de esto, sobre todo por las dificultades que tienen y la pericia técnica que se necesita para garantizar que todo se esté haciendo bien, al menos nosotros habíamos hecho la sugerencia de que se pudieran hacer auditorías previas, concurrentes, es decir, sobre cuando se desarrolla el proceso, y posteriormente. El tribunal ya ha dado algún anuncio sobre esto, hablaban de que iban a hacer una auditoría, me parece que al final, creo que no mencionaron ni previa ni concurrente, y creemos que es importante que eso se pueda lograr, sobre todo porque es una experiencia inédita en El Salvador, y en general alrededor del mundo no hay precisamente muchas experiencias de voto electrónico remoto por Internet. Principalmente un sistema de voto electrónico que tiene que abrirse 30 días antes de la fecha de votación, lo cual incrementa sustancialmente las posibilidades de ser atacado, vulnerado, modificado, etc. Entonces, ante esa situación, lo ideal hubiese sido, lo ideal sería que hubiese auditoría concurrente para garantizar que todo esté ocurriendo de manera adecuada. También creemos que es importante, y aquí el tribunal, bueno, digamos que está en la cancha de ellos la pelota de si al final lo va a permitir o no,
que debiese de poder auditar no solo el TSE como tal, sino que debería de facilitarle al menos a la Junta de Vigilancia Electoral la posibilidad de que nombre sus peritos para que, peritos informáticos, para que estos puedan conducir una auditoría independiente. Y hemos sugerido también, y creemos que es muy importante, que se permita la conformación de un comité académico independiente y que este comité pueda auditar todos los componentes y todas las partes del sistema. Y lo último es que, al menos desde nuestra perspectiva en sociedad civil, lo ideal es que este sistema de voto electrónico, tanto el remoto por internet como el presencial, sean utilizando tecnologías libres, código libre, hardware libre, etcétera, para que puedan revisarse por cualquier persona, por cualquier conjunto de informáticos, y que puedan hacerse todas las pruebas y tener más ojos vigilando un sistema que ya de por sí es complejo auditar, revisar y validar. Y bueno, lo otro es que el tribunal debe supervisar que las tecnologías que la empresa que finalmente contrate no entren en conflicto con el cumplimiento o no faciliten el incumplimiento de las reglas que establece la Constitución y las leyes. Por ejemplo, lo de la secretividad del voto, de que quien vote sea efectivamente quien tiene que votar, entre otras cosas. Algunos aspectos que son como los más urgentes que debiesen abordarse, y aquí es donde el tribunal pues también tendrá que comentar un poco, y esperamos que lo haga, sobre qué medidas van a tomar para mitigar riesgos. Es primero, la ley, por alguna razón que no logro comprender, establece que el sistema de voto electrónico por internet se debe habilitar 30 días antes del proceso electoral, es decir, va a pasar 30 días abierto para que cualquier persona que corresponda, en teoría, pueda votar. Sin embargo, dado la magnitud del evento, es muy probable que esto atraiga a delincuentes o que atraiga a personas con intereses de alterar resultados electorales, y puede verse el sistema propenso a ataques. Y durante más tiempo se tenga abierto, pues más posibilidades hay, o más se abre la ventana para que se encuentre alguna vulnerabilidad que pueda explotarse. Creo que esto es bien importante, que el tribunal, si no pide una reforma de ley para disminuir este plazo, pues que establezca y divulgue un plan de contingencia de qué va a hacer y qué medidas reforzadas de seguridad va a adoptar para que durante este plazo no ocurra una vulneración o una alteración de la integridad de los votos que se van a ir almacenando. También es importante que el tribunal tenga a disposición un plan para garantizar la seguridad y para atender los diferentes incidentes de seguridad que pueden darse y que muy probablemente se van a dar. Y que el tribunal realmente sería bueno que hiciese un análisis de si el tiempo que le queda es suficiente para implementar una solución segura y que cumpla todas las garantías legales para atender a todo el conjunto de salvadoreños en la diáspora. De pronto, y nosotros hemos insistido en eso, quizá valdría la pena mejor pensar en un plan piloto de implementación, y a partir de eso ver o tomar lecciones e implementarlas en siguientes procesos, sobre todo para garantizar un proceso electoral íntegro. Y bueno, para ir finalizando, algunas consideraciones que creo que vale la pena mencionar. ¿Cómo garantizamos que quien vote sea quien realmente debe de votar? Si bien es cierto que hay algunas sugerencias, por ejemplo, el magistrado Olivo decía, bueno, podría utilizarse algún elemento biométrico para identificar adecuadamente a las personas, lo cual es, digamos, el método más seguro de garantizar, por ejemplo, que José Martínez, o que quien dice ser José Martínez realmente es José Martínez. Pero esto también supone una serie de riesgos que muchas veces se dejan de lado, porque implicaría darle a una empresa extranjera y al Tribunal Supremo Electoral acceso a bases de datos de registros biométricos de los salvadoreños, y eso pues nos puede poner en riesgo de una fuga. Y al menos aquí en El Salvador ya está documentado que han habido fugas grandes de datos personales
por mal manejo de protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, eso es, digamos, ahí hay una complicación y obviamente si no usamos métodos biométricos, pues es menos precisa la identificación que pueda hacerse del votante y entonces de pronto puedo yo meterme a votar por algún familiar, ¿no? Y solo le averiguo la clave y bueno, ya entro o salto la protección que se tenga. Entonces se tienen como esos balances, ¿no? Dificultad de conseguir máxima seguridad a costa de sacrificar derechos en alguna medida o a costa de incrementar sustancialmente los riesgos. También surgen otras preguntas, ¿cómo garantizamos que se respete la secretividad? Lo cierto es que esto es muy difícil de lograr, si bien la empresa puede ofrecer, poner a disposición el código fuente y demás, siempre existe alguna posibilidad, aunque sea menor, de que el sistema que finalmente se ejecute no sea el mismo que se pone a disposición para auditoría, por ejemplo, y se pueden introducir algunos mecanismos o puertas traseras para identificar quién se está votando. O podría haber una mala implementación de algún protocolo, de algún elemento de la tecnología que debe de utilizarse, y esto podría facilitar que se identifique por quién está votando qué persona. Por ejemplo, si se implementa mal un protocolo de cifrado, etcétera. También surge la pregunta, ¿cómo garantizamos que no se privilegie un partido sobre otro? Y esto porque lo menciono. Para votar se puede votar en un teléfono, básicamente, algo tan pequeño como esto, simple. El tribunal realmente no ha hablado mucho sobre cómo va a lograr colocar adecuadamente digamos, lo que vendría a ser como la papeleta virtual para elegir diputados, que es bastante larga, sobre todo la de San Salvador, en dispositivos de apenas 320 píxeles de ancho. No sé si van a, por ejemplo, si hacen una lista scrolleable, es decir, para que yo pueda ir bajando con el dedo, obviamente alguien van a tener que poner primero y algún partido, o los partidos que queden hasta el final, pues podrían verse en alguna situación de desventaja porque de pronto la gente con tal de, o por no querer scrollear hasta, digamos, quién sabe cuánto tiempo, porque son bastantes candidatos, pues simplemente, bueno, no voy a votar por los del final, ¿no? Y entonces se esté privilegiando a los partidos que aparezcan al inicio. Creo que este también es un punto importante que eventualmente la academia, el comité que proponemos nosotros de veeduría académico, pueda hablar con el tribunal para que se tenga un diseño de las papeletas electrónicas que garantice facilidad, que garantice que se pueda votar de forma simple, pero sin privilegiar a un partido u otro. Y también, bueno, no sé si podemos pasar. O esa era la última lámina, no recuerdo. Sí, esa es la última lámina, Carlos. Bueno, básicamente, digamos, me quedaría con eso para no extenderme demasiado. Y ahí, que bueno, no sé si pasaríamos a una fase de preguntas. En este momento, muchas gracias, Carlos, por tan interesante perspectiva, una perspectiva técnica, tecnológica de las implicaciones que tiene la aplicación de esta nueva ley para las elecciones del año 2024. Tengo dos preguntas, una pregunta para Eduardo y una pregunta para ti. Vamos a empezar con la pregunta para Eduardo, y es que teniendo en cuenta la novedad de esta ley que fue aprobada entre vigencia en noviembre, la información que el Tribunal Supremo ha dado, la complejidad de la elección que hemos estado platicando, ya Carlos metió en el escenario una complejidad técnica, tecnológica bastante amplia, y lo que tú mencionabas, Eduardo, las personas que están habilitadas para votar con DUI, con pasaporte vigente, no vigente, ¿cuál sería tu valoración sobre la confiabilidad del sistema del voto remoto por Internet y el voto electrónico presencial en el extranjero? Y además, si tuvieras la oportunidad de platicar en este momento, darle una sugerencia al Pleno del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuáles serían tus sugerencias y tus propuestas de mejora? Gracias por la pregunta. Bueno, voy a contestar con
con beneficio de equivocarme, porque no soy informático, digamos, ahí Carlos es el que podría dar una mejor valoración, pero creo yo que la clave acá va a estar en la cantidad o la posibilidad y la calidad de las auditorías. O sea, en eso va a estribar, a mi juicio, mucha de la seguridad y de la confiabilidad del mecanismo de elección que se implemente, ¿verdad? Es decir, si hay suficiente visoría de partidos políticos, organizaciones, misiones de observación electoral del mismo tribunal sobre la modalidad de votación, sobre ya digamos el programa y todos quienes entran y todo esto, creo que eso va a elevar la seguridad, porque yo sé que un sistema informático no tiene el 100% de confiabilidad, siempre puede tener alguna debilidad, alguna falencia que se puede explotar y termina en problemas. Pero creo yo que de cara al electorado y a los actores del proceso electoral, el grado de supervisión, de auditoría que tenga el sistema y la calidad de esa auditoría va a determinar mucho de la confiabilidad. Y digo la calidad porque, o sea, y de hecho Carlos puede tal vez ampliar esto y hablar con mayor propiedad, pero no cualquier ingeniero en sistemas puede verificar el mecanismo de votación, un software de votación. O sea, tiene que, y no solo basta con un especialista, sino que especialistas de seguridad, o sea, hay una serie de requerimientos de experticia que se necesita para auditar el voto en el exterior y dar confianza. Entonces, por eso mi respuesta va enfocada en eso, que aparte de la robustez del sistema que se cree, también mucho va a depender de cuánta auditoría haya sobre el mismo. Ok, muchas gracias Eduardo por tu respuesta. Y voy con unas preguntas para Carlos. Estas preguntas es la siguiente. Hay suposiciones de que el presupuesto que pidió Hacienda para el exterior, que son 59 millones, como tú lo habías mencionado, tomando en cuenta todos los gastos, no va a alcanzar para que el Tribunal Supremo Electoral implemente el sistema biométrico para asegurar la identidad del votante. ¿Usted cree que el Tribunal Supremo Electoral sí podría implementarlo o cree que habría algún problema con el monto de los fondos o con algún otro aspecto? Y la otra pregunta es sobre lo que tú planteabas, ¿cuál es el porcentaje de aumento de vulnerabilidad al sistema al tenerlo abierto 30 días antes para el voto remoto por Internet? Sí. Primero, con respecto a lo del monto para implementar el sistema, creo que lo mencionaba en algún momento de la presentación. Entre menos tiempo se tenga para desarrollar una tecnología, más cara es, más cara se vuelve. El tribunal, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa se retrasaron bastante con este proceso de aprobación y se perdieron meses valiosos, se perdieron semanas valiosas. No estoy seguro de qué tanto podrá repercutir o qué tanto se había negociado previamente con alguna empresa, porque el tribunal no ha sido o no ha dado mucha información respecto a eso, pero es posible que las empresas, al tener menos tiempo para desarrollar algo tan complejo, porque el sistema es complejo por las garantías que tiene que dar, es posible que incrementen los costos, sobre todo en un contexto donde la inflación está incrementando costos de operación y demás. Entonces, es posible que, visto el retraso, el contexto y demás, no sea suficiente para implementar efectivamente mecanismos de votación electrónico. El sistema de validación biométrico en el mecanismo de votación electrónico. El tribunal, si al final, por temas de costos, no puede utilizar la validación biométrica, tendrá que utilizar algún otro conjunto de tecnologías. Y ahí creo que es importante que eventualmente se llame a la academia para que la academia pueda evaluar la calidad y la pertinencia, sobre todo en materia de seguridad, del mecanismo de validación que se va a implementar, porque si no puede ocurrir, y a algunas personas les molesta a veces que lo mencionen, pero es cierto, puede ocurrir algo como lo que pasó con la billetera estatal de criptomonedas, ¿no? La Chivo. Se implementó un pobre
modelo de validación de identidad que provocó un aumento increíble de denuncias de suplantación de identidad y provocó una cantidad de robos increíbles y significativos. Y hay notas periodísticas sobre eso. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, sobre todo en algo tan sagrado como son las elecciones, porque es una parte esencial de la democracia, se requiere que al final, si no se usa la validación biométrica, pues hay que someter a consultas los mecanismos que se vayan a utilizar. Y aún en el caso en el que se utilice la validación biométrica, ya lo mencionaba, hay riesgos, podrían haber fugas de datos. Ya han habido con los DUIs en otros casos y lo único que no han sido, digamos, los datos biométricos como tal, pero si eso pasase, sería una fuga de datos catastrófica que podría dar lugar a una cantidad increíble de situaciones, ¿no? Eso por un lado en cuanto a la parte biométrica y en cuanto al aumento de la vulnerabilidad. A ver, es algo complicado hablar en términos cuantitativos precisos, por ejemplo, decir aumentar 10% el grado de vulnerabilidad, digamos, no es algo tan simple de determinar. Lo que sí es que entre más tiempo se tenga abierto un sistema, más oportunidades hay de encontrar vulnerabilidades y puertas abiertas. Y también quiero retomar algo que decía Eduardo, y es bien importante que no se nos pierda de vista. No hay sistema informático alguno que sea invulnerable o sea completa y absolutamente seguro. Siempre puede haber una puerta trasera. Lo que ocurre es que nadie la ha visto y por eso no se explotan, pero siempre existe, aunque sea una mínima probabilidad de que se pueda ver o que se pueda tener una vulneración. Entonces, si dejamos abierta la puerta tanto tiempo, pues damos lugar o damos la pauta para que haya más ojos buscando esa vulnerabilidad, que pueda explotarse y que pueda traducirse en diferentes cosas, ¿no? Alteración de resultados, suplantaciones de identidad, etc. Entonces, creo que más que hablar quizás de un porcentaje así en específico, lo que hay que decir es que el incremento en alguna medida guarda relaciones, tiene alguna proporcionalidad con la cantidad de tiempo. A mayor cantidad de tiempo abierto el sistema, más probabilidades hay de que se pueda tener una vulneración. Ok, gracias Carlos por tu respuesta. Ya para cerrar, les voy a hacer una pregunta y les voy a pedir que si por favor la puedan contestar así brevemente, 1 minuto cada uno. Al principio de esta charla, Eduardo mencionaba de que la implementación de esta ley de voto en el extranjero se trata de un asunto de derechos. ¿Cuáles creen ustedes que habría sido la manera más sensata de implementar el derecho al sufragio activo de los salvadoreños en el exterior? Si era necesario cambiar las leyes o con las leyes ya existentes se podía hacer. ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido el camino más ideal para recorrer? Eduardo. No, yo creo que lo que ha dicho Carlos era, digamos, una vía que se pudo seguir, es decir, un plan piloto, implementarlo progresivamente, el voto en el exterior vía electrónica, porque tampoco se trata de satanizar la tecnología y decir de que no lo podemos hacer así, pero sí creo que debía que haberse sido con un plan piloto y mantener con ajustes la modalidad de voto postal. O sea, creo que esa era la vía, combinado con, por ejemplo, la votación en consulados, que también está habilitada en esta ocasión, pero digo, tal vez no ser masivo y la única forma, sino que ir combinando estas formas de votación con un plan piloto, como decía Carlos. Ok, muchas gracias, Carlos. Si quieres agregar algo más a este tema de lo de la implementación de un plan piloto, que me habría parecido lo más ideal, tomando como ejemplo el voto residencial, que se fue implementando por fases. No sé si tú tienes algo que agregar. Solo decir que coincido plenamente con Eduardo. Lo ideal hubiese sido que si se quería apostar por la modalidad electrónica, se hubiese implementado un plan piloto y se hubiese ido haciendo por partes para garantizar que se tuviese un sistema completamente lo más seguro posible, porque absolutamente invulnerable, pues no hay sistema informático alguno. Pero eso sí hubiese sido muy bueno y
retomar, digamos, las lecciones, lo que se hizo bien, lo que no se hizo tan bien, y mejorar los procesos electorales. Eso hubiese sido la forma más sensata, más ordenada y más garantista en cuanto a derechos de haber llevado adelante la votación. Pero bueno, por hoy tenemos, digamos, la situación, y el tribunal tiene que ser proactivo para garantizar elecciones íntegras y seguras, y para eso se requiere auditoría, y se requiere que la mayor cantidad de ojos técnicos posibles puedan revisar y auditar cada parte del sistema. Ok. Bueno, les quiero dar las gracias a Eduardo Escobar y a Carlos Palomo. De verdad que ha sido una plática súper interesante de aspectos técnicos, tecnológicos, que poco creo yo que se está platicando sobre la implementación de esta ley para el sufragio en el extranjero. Entonces agradezco a ambos sus perspectivas desde las organizaciones de sociedad civil que representan, y esperamos seguir conociendo sus opiniones y sus perspectivas a lo largo de todo este proceso electoral. Muchas gracias a los que nos están sintonizando, darles las gracias por estar aquí con nosotros, e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Consorcio Académico para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias y feliz tarde a todos.